Muy buenos días a todos nuestros estudiantes de la Universidad Antonio Nariño. Soy Albert Serrano Ariza, docente encargado de coordinar la cátedra institucional de la Universidad Antonio Nariño. Hoy estamos a septiembre 18 del 2021. Estamos en nuestra segunda conferencia a través de esta red social, el que nos permite llegar a todos nuestros estudiantes a lo largo y ancho del país, a todos nuestros estudiantes, desearles entonces que el espacio que tenemos preparado gracias a nuestro invitado que ya está aquí con nosotros, lo puedan disfrutar y pueda ser de su agrado. La temática que nos va a abordar el invitado de hoy tiene por título la actual política de tierras en el marco del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. El profesional que nos acompaña el día de hoy se llama Elkin Rocha Noriega. Él es profesional misional especializado de la FAO, es abogado y licenciado en Ciencias Sociales y tiene una maestría en Políticas Públicas y Gobierno y tiene una amplia experiencia en temas agrarios y derechos humanos. Elkin, le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Le pedimos por favor que encienda su cámara y pues bienvenido a este espacio de la Universidad Antonio Nariño. Buenos días, Albert. Buenos días a todos. ¿Me están escuchando bien? Perfecto, Elkin. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación a la universidad, por la generosidad de permitirme algunos minutos con tantos estudiantes y sobre todo en este momento tan importante al inicio de la formación y por supuesto con los profesores. Bueno, yo quiero compartir algunas reflexiones en torno a la relación que tiene el punto o la actual política de tierra, ¿cierto? Y el punto que está, digamos, que desarrolla algunos aparte del punto uno del acuerdo de paz y, y el acuerdo mismo. Entonces, quiero compartir algunas reflexiones y lo primero que quiero compartir con ustedes muy rápidamente son resultados como lo están viendo acá. Albert, ¿me confirmas por favor que se está proyectando? Perfecto, Elkin, está bien. Muy bien, muchas gracias. Entonces, lo primero, estimados y estimadas, que quiero compartirle en esta reflexión es un poco el contexto de la tenencia de la tierra en Colombia. Esto que ustedes están observando acá son los resultados del Censo Nacional Agropecuario que se realizó en el 2014 y que fueron entregas que se realizaron a partir del 2014, 2015, 2016, luego de un poco más de 40 años, 4 décadas, sin que en Colombia, el país, eh, accediera a información tan valiosa como la que arroja un censo. Eh, y es importante entender este contexto, adicionalmente que esto es información institucional, para luego hacer un poco de análisis o algunas reflexiones en torno a lo que hoy se tiene en términos de política pública de tierras. Y lo que estamos viendo acá es que en Colombia hay unos grandes retos en términos del uso de la tierra, porque de los un poco más de 115 millones de hectáreas que tiene el territorio nacional, alrededor de 111.000 fueron censadas y los resultados fueron estos. Un gran porcentaje del territorio nacional todavía digamos, tiene un carácter estratégico en términos de lo que significa las posibilidades de un ambiente sano, de la diversidad cultural y étnica que tiene el país y que está muy relacionado con la conservación de grandes extensiones y sobre todo en la actual coyuntura de discusión sobre el cambio climático,
Entonces se advierte que el 56.7% del territorio nacional tiene algún tipo de medida en términos de la protección. Entonces son áreas protegidas, ¿cierto? Pero esas áreas protegidas, digamos, son coincidentes, insisto, con la existencia de grupos étnicos que es fundamental en la construcción del Estado Social de Derecho. La diversidad étnica y cultural está estrechamente relacionada con lo que estos pueblos puedan, digamos, desarrollar modus vivendi en zonas como las que de alguna manera representan las áreas protegidas, no obstante los riesgos y los peligros que en este momento se tienen por el incremento de fenómenos como el crecimiento de la frontera agrícola, el crecimiento de cultivos ilícitos, entre otros. Pero miren ustedes que de este porcentaje de área que está destinada a uso agropecuario, un gran porcentaje, la enorme mayoría, está destinada a pastos. Es decir, el, del 38.6% del territorio nacional que está destinada a usos agropecuarios, el 34.8% están destinadas a pastos y solo 7,1 millones de hectáreas están destinadas a cultivos. Y eso corresponde al 6.3% del área nacional. No, no sé, digamos, hago esta observación para decir que el área censada no fue la totalidad, casi la totalidad, pero fueron 111 millones de hectáreas. Por eso, tal vez si hacen unos números rápidos, una regla de tres, pues no coincide porque el área de la geografía nacional son 115 millones. Pero lo importante de este dato y que nos debe advertir es que hay una destinación a actividades relacionadas con la permanencia de pasto, es decir, ganadería fundamentalmente, eh, que es casi 5 veces superior al área destinada para la siembra de cultivos. Y hay un porcentaje que no está destinado, digamos, no hace parte de las áreas protegidas, ni, ni destinado a la producción agrícola, y eso obedece a zonas urbanas, equipamiento urbano, entre otras. Ahora bien, esto es en términos de uso. Si vamos a la concentración, tenemos que el coeficiente Gini en Colombia es del 0.87 conforme al Censo Nacional Agrario. ¿Y qué significa esto? Que tenemos una desigualdad bastante alarmante, por no decir otra cosa, en el país, y el coeficiente, lo que entre más se aproxima a 0, digamos, es más igual, y entre más se aproxima a 1, es más desigual. En el país somos, en términos de tierra, somos tremendamente desigual y en el mundo. Pero en el país, en nuestra región, en nuestro continente, somos hoy el país con mayor concentración. Y otros elementos que son importantes y que a mi juicio los pongo para la reflexión por las reflexiones que supone esto, digamos, desde la universidad, desde la cátedra, pero también desde un ejercicio ciudadano, tiene que ver con la estrecha relación, ¿cierto?, que tiene el acceso y el disfrute de derechos fundamentales para la población campesina, pero también en términos estratégicos para el país, en términos de democratizar el país, que exista una concentración de la tierra tan fuerte. Pero adicionalmente, como ya lo vimos en la anterior slide, que la destinación que estemos dándole al país, a la tierra del país, supone una redefinición de las políticas públicas. Porque no tendría sentido, y lo hemos escuchado muy recientemente, que la Amazonía se convierta en grandes pastizales, porque la calidad del suelo amazónico, esto por poner un ejemplo solamente, eh, podría no ser apto, y de hecho no es apto,
para este tipo de actividad productiva, mientras que otros suelos podrían ser mucho más aptos para este tipo de actividad productiva. Pero adicionalmente, miren este dato del Censo Nacional Agropecuario, que el 1% de las explotaciones de mayor tamaño maneja el 80% del área censada. Recuerden que el área censada fue casi la totalidad. Entonces estos son datos digamos, no solamente alarmantes, sino muy exactos. Y el 20% restante, es decir, el 20% restante de la tierra, se reparte entre el 99% de la población. Pero mucho más interesante, las unidades productivas con menos de 10 hectáreas representan el 81% total de las explotaciones. Y, digamos, diversos investigadores, entre esos el Banco Mundial y órganos, la academia y especialistas en temas agrarios también, por supuesto la FAO, eh, están advirtiendo, y es un dato también del Censo Nacional Agropecuario, que la gran producción de alimentos en Colombia se genera en unidades productivas con menos de 5 hectáreas y en promedio de 2,5 hectáreas. Y esto nos arroja, digamos, que las unidades productivas de más de 2.000 hectáreas representan el 0,1% total de la explotación. Es decir, no necesariamente existe una correlación entre mayor número de hectáreas y mayor concentración de la tierra con la explotación y la producción. Y un dato muy interesante, importante, que desde el inicio, a mi juicio, y bueno, en toda mi intervención, debo decirlo, obedece a opiniones propias que no comprometen a ninguna de las áreas las entidades para las que he elaborado o laboro. Este dato es muy significativo. El 26% de las unidades productivas están a cargo de mujeres. Entonces, este Censo Nacional Agropecuario nos da una radiografía de por qué es necesario, y esa es la razón por la cual inicio, por qué es necesario eh, avanzar en la implementación de una política pública que conciba al campo, a sus trabajadores, la ruralidad, como un actor fundamental que merece ser integrado con mucha celeridad a las grandes decisiones que debe tomar el país, y fundamentalmente eso pasa por la implementación de la reforma rural integral. Ahora bien, ¿qué ocurre? ¿Por qué una reforma rural integral? Rápidamente, porque Albert me dice que tenemos poco tiempo. Eh, Estas son eh, diferentes problemáticas sobre la tenencia de la tierra. Uno, la falta de acceso. Claramente lo que arroja el Censo Nacional Agropecuario es que hay muchos campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, y ahí hay un problema grande, porque la seguridad jurídica, que es, digamos, la institución, que si se quiere, la propiedad, que tiene como un elemento central la seguridad jurídica, que sea oponible a un tercero, que tenga las garantías del Estado en términos de protección, eh, está mediado por fenómenos como el acceso o la falta de acceso. Pero otro problema que también está relacionado con la informalidad sobre la tierra y sobre la seguridad jurídica, perdón, es la informalidad en la tenencia. Colombia tiene informalidades en promedio superiores al 59%, pero hay municipios en Colombia, o para no llevarlo a esa escala, los departamentos de Boyacá, eh, como Boyacá y Antioquia, Cundinamarca, tienen índices de informalidad. Ya vamos a ver cómo concluimos ese tema del índice de informalidad, superiores al 60%. Hay municipios que tienen índices de informalidad superiores al 76%. Esto se puede consultar muy fácilmente con los documentos que ha generado la UPRA, que es la Unidad de Planificación Rural.
El otro problema es la expansión de la frontera agrícola, ya lo señalábamos, esto es una gran problemática porque si no hay una expansión controlada, lo que ocurre es que vamos a seguir incrementando eh, a costa de sectores estratégicos para el país en términos de la conservación, por los sistemas, por los servicios ecosistémicos que presta, no solamente el país, sino a la humanidad en general, vamos a seguir devastándolo y no necesariamente el uso o la ampliación de la frontera agrícola de manera irracional va a redundar en mejor aprovechamiento o en la democratización del campo. Por el otro lado, está el uso inadecuado, como ya lo señalé, y hay un problema muy central que se pasa muchas veces de agache, permítame el término, que tiene que ver con la seguridad jurídica de los predios que son fundamentales para la provisión de bienes y servicios. Esta fotografía que estamos viendo acá, lamentablemente, es un lugar común en muchas zonas rurales en Colombia, donde la escuela, donde los niños, nuestros jóvenes, no tienen las condiciones básicas para acceder a derechos, a bienes y servicios como la recreación, la educación, entre otras, porque hoy no tenemos en el Estado colombiano un inventario de los predios que garantizan el funcionamiento o la provisión de estos bienes y servicios. Pero no solamente de la educación, de los centros de salud, de las canchas, de las casas de justicia, hay una informalidad, todo está muy estrechamente relacionado, pero me pongo un poco el acento en esto por lo que significa y por la relación, como lo vamos a ver con los componentes de la reforma rural integral, que supone que los predios, la seguridad jurídica sobre estos bienes que son estratégicos para cerrar la brecha entre el campo y la ciudad, hoy ni siquiera hay un inventario. Y por último, no son los únicos, pero son los que más destaco, el despojo y el abandono. Es dramático lo que ha ocurrido en Colombia porque el conflicto armado lo que ha generado es un incremento de la concentración de la tierra hoy respecto a 1983, por ejemplo, mediciones de la década del 80, hoy el Gini es mucho más alto, se aproxima mucho más al punto, al 1. Y eso obedece a diferentes fenómenos, pero entre otros a lo que ha ocasionado el conflicto armado en términos de vaciamiento del territorio, en términos de concentración, en términos de la destinación de estos predios despojados y abandonados a usos distintos a lo que usualmente las comunidades campesinas y las familias campesinas lo venían desarrollando, y que tiene un efecto dramático en términos del desmejoramiento de la calidad de vida de estas personas, y hay que advertir que el despojo y el abandono es una grave violación a los derechos humanos. Por lo tanto, también en términos de la salud de la democracia en Colombia, tiene unos efectos tremendos. Todo está muy relacionado, el despojo y el abandono en Colombia, no solamente por los efectos del conflicto, sino también por la inseguridad jurídica y la capacidad técnica del Estado para tener herramientas robustas que permita establecer cuáles son los predios que hoy tiene el Estado, cuáles son los predios que hoy tiene el país, cuáles son de propiedad privada, cuáles son de naturaleza baldía, es decir, cuáles le pertenecen al Estado y deben ser destinados a programas eh, que garanticen mejoría en la calidad de vida de los campesinos y las campesinas en Colombia. Entonces, todo esto tiene una estrecha relación y tiene, digamos, una conexidad con la necesidad de profundizar en temas o en políticas públicas, más bien para ser exacto, en políticas públicas que atiendan cada uno de estos fenómenos. Entonces, esta es más o menos la estructura, como lo vamos a ver,
que establece el punto 1 del acuerdo para atender estas problemáticas. Hay unas situaciones conflictivas y problemáticas que han venido profundizando la situación de precariedad, no solamente por la concentración, sino también por el incremento de la pobreza rural, que tienen que ser atendidas. Y bueno, vamos a ver entonces seguidamente y cuál es el correlato en el ordenamiento jurídico colombiano. Vamos a ver muy rápidamente que lo que se pactó en el punto 1 del acuerdo para la terminación del conflicto está en la Constitución política. Entonces hay una primera reflexión en torno a las garantías que tiene la Constitución política en Colombia, pero también a cómo se ha enriquecido, si se quiere, con la jurisprudencia de las altas cortes, en particular de la Corte Constitucional, y con una movilización ciudadana muy activa que también ha permitido que esta realidad se convierta en normas que lamentablemente requieren de mayor voluntad política para su aplicación, pero una primera reflexión es que lo que se acordó en La Habana realmente tiene como una fuente fundamental en la Constitución política. Y esta primera reflexión apunta a que mm, es probable que podamos hacer mayores esfuerzos técnicos y políticos en implementar lo que se tiene, porque sin duda alguna hay unos referentes normativos muy interesantes. Entonces, lo primero que quiero señalar en estos conceptos básicos del derecho a la propiedad es que la sentencia C189 del 2016, la Corte Constitucional señala los aspectos claves sobre la propiedad privada. Recuerden que la propiedad privada es uno de los pilares, si se quiere, de las democracias liberales, el respeto a la propiedad privada, ¿cierto? Eh, pero vamos a ver aquí que no solamente se protege, y que el acuerdo así lo establece, se protege y se dan plenas garantías a la propiedad. No hay no se mueve un centímetro en términos de afectar la propiedad privada, pero ya en la Constitución Política y la Corte Constitucional ha señalado que existe, digamos, un respeto por la propiedad privada, pero que hay unos principios que deben ser leídos a la luz de estas garantías. Entonces, la Corte en esta sentencia que he citado nos dice que la propiedad privada es un derecho real que se tiene por excelencia sobre una cosa corporal, incorporal, que faculta a su titular para usar, gozar, explotar y disponer de ella, ojo, siempre y cuando a través de su uso se realicen las funciones sociales y ecológicas. Entonces aquí ya nos está diciendo que se respeta la propiedad privada, pero que hay unos principios, hay unos derroteros que son la función social y ecológica que debe ser observada siempre. ¿Por qué es importante esto? Porque el derecho a la propiedad ha tenido una evolución y otrora se concebía el derecho a la propiedad como hacer y disponer, explotar de una cosa como a bien le parezca a su dueño. Y sí es cierto, siempre que no vaya en contra de la ley y la Constitución establece que hay unas funciones sociales y ecológicas que le son inherentes al derecho a la propiedad. Entonces, también señala la Corte Constitucional en esta misma sentencia que con fundamento en las relaciones económicas, sociales y políticas ha sido concebido a lo largo de la historia como la relación existente entre el hombre y la cosa que lo rodean y que le permiten a toda persona, siempre y cuando sea por medios legítimos, incorporar a su patrimonio y recursos económicos que sean necesarios para efectuar todo acto de uso, beneficio o disposición que requiera. Es decir, se respeta y se garantiza la propiedad privada en Colombia, pero la propiedad privada debe ser, digamos, tiene como unos derroteros, este uso, esta explotación, esta disposición tiene como derrotero siempre el acatamiento a la ley y la Constitución. Muy bien, entonces la misma Constitución política encontramos que ya la Constitución advierte que es posible, por ejemplo, o más que es posible que la propiedad privada no es un derecho absoluto porque tiene una función social y ecológica. Eso está en el artículo 58.
También se concibe que puede haber expropiación por motivos de utilidad pública o interés social, pero esto no es que a alguien se le ocurre que va a expropiar, sino que existe de manera arreglada, bien clara, cuáles pueden ser los motivos y cómo debe obrar el Estado frente a ello. Porque en todo caso habrá siempre reconocimiento de el justo valor de lo que signifique o del costo de cualquier acción relacionada con expropiación por motivos de utilidad pública. Se puede extinguir el dominio por actos de enriquecimiento ilícito, perjuicio al tesoro público, entre otras, también por acciones delictivas. Recuerden, hace poco, digamos, las discusiones en torno a cómo se extinguen predios donde hay actividades ilícitas, por ejemplo, como venta de drogas, o más recientemente en el marco del paro, la Fiscalía inició acciones de vehículos que a su juicio estaban relacionados con acciones en el marco del paro. También en caso de guerra. Entonces la Constitución política establece, digamos, unos lineamientos muy interesantes aquí que no son, digamos, arbitrarios, sino que están plenamente consagrados y reglados. Pero ahora bien, ¿y qué es eso de constitución ecológica y qué relación tiene con la función ecológica de la que hemos venido hablando? Pues la Corte Constitucional señala que esta constitución ecológica que, digamos, ha venido siendo desarrollada de manera jurisprudencial, esto significa por los pronunciamientos de las altas cortes, eh, que se caracteriza porque el propietario individual no solo debe respetar los derechos de los miembros de la sociedad a la cual hace parte, ¿cierto?, de la función social, entre paréntesis, sino que incluso sus facultades se ven limitadas por los derechos de quienes aún no han nacido. Esto es de las generaciones futuras. Por eso, recientemente y en normas como la Ley 1448 y los decretos étnicos reglamentarios, se concibe que el territorio tiene afectaciones. Por eso, las altas cortes se han pronunciado para proteger la Amazonía, el río Magdalena, el río Atrato, porque son fundamentales en esta concepción de la función ecológica, pero también de la constitución ecológica para la sobrevivencia y el pleno ejercicio de derechos de la futura generación. Muy bien. Aquí no me voy a detener mucho, pero quería, digamos, en este afán o en este propósito de destacar que, que lo que contiene el punto 1 en gran medida ya está en nuestro ordenamiento jurídico, pero hay que tener voluntad técnica y política para aplicarlo. Entonces, el 55 de la Constitución, este artículo 55 fue transitorio, reconoce la ocupación y los derechos ancestrales de las comunidades negras y le ordena, ¿cierto?, al Estado que legisle en clave de eso, y ese es fundamentalmente el origen de la ley 70. El 58 también de la Constitución garantiza la propiedad privada y demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. ¿Qué significa esto? Que no puede haber una interpretación distinta a las normas preexistentes cuando se garantice la propiedad privada, que hay un debido proceso, que hay unas garantías plenas que permiten el uso, goce y disfrute que tienen los colombianos y las colombianas sobre las cosas que son que cumplen los requisitos para ser sus dueños. Estos no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. No obstante, el 58 también ya advierte sobre los causales que ya he señalado, que solamente en aquellos causales, en aquellas, digamos, circunstancias puede aplicarse las expropiaciones por motivos de utilidad pública, y también destaca, digamos, el interés social de la propiedad. El artículo 63 establece cuáles son los bienes de uso público, y aquí es interesante porque ya empezamos a, digamos, a identificar algunos de las normas que son un referente fundamental en la construcción de la política pública de tierra. Entonces nos dice, por ejemplo,
los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo del patrimonio arqueológico de la nación y los demás bienes que determina la ley son inalienables, imprescriptibles e inembargables. La primera fotografía de esta presentación estaba relacionada con los usos. Entonces, ¿qué significa que tienen ese carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables, que son supremamente estratégicos para la pervivencia del Estado colombiano, de la nación colombiana y del carácter democrático o del carácter, digamos, del ordenamiento jurídico, llámese Estado Social de Derecho? Eh, entonces, importante que la reforma rural integral tiene, digamos, bebe permanentemente de lo que ya está contenido en la Constitución política. Y rápidamente, acá destacamos otros artículos que también inspiran, digamos, la política actual, política de tierras, y que garantizan y le dan valor a la función, a la labor, a la existencia en sí misma de las comunidades, de las autoridades étnicas. Entre algunos destacamos el artículo 46 que reconoce, digamos, a las autoridades y los pueblos indígenas y le da jurisdicción dentro de su ámbito territorial. El 286 que establece que son entidades territoriales, ¿cierto? Y reconoce también los territorios indígenas en este sentido. Y por supuesto, el artículo 7 que dice que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural. Muy bien, vamos a avanzar un poco más, pero aquí queda, digamos, este articulado, lo que, insisto, quiero destacar, es la profunda origen que tiene la reforma rural en nuestro ordenamiento jurídico. Esto que estamos viendo acá está muy relacionado con los el reconocimiento y la importancia de los grupos étnicos. Y no se trata de hacer una apología a las zonas o más bien a lo que en algún momento fue el origen de parte de este conflicto armado, y fue el correlato que se construyó de núcleos de poder y de las élites para decir que había unas eh, zonas independientes, que había unas repúblicas independientes. No, la Constitución política establece unos derechos de autonomía y determinación a los pueblos étnicos, garantías como el gobierno propio, el derecho al territorio, fundamental. Allí se concibe. A la consulta previa, libre e informada, entre otras, porque están muy relacionadas con la pervivencia de las comunidades étnicas. Y finalmente, digamos, destacando el origen, digamos, y las herramientas y aspectos que ya se encuentran en el ordenamiento jurídico, quiero destacar, citando a la Corte Constitucional, que hay tres pilares fundamentales en términos de la protección del derecho de acceso a tierras, y vuelvo esto sobre la estructura de la reforma rural, y porque en gran medida obedece a esas problemáticas. Entonces, la primera es la garantía de la seguridad jurídica. Recuerden, seguridad jurídica sobre la tierra, a las diferentes formas de tenencia, lo que incluye el respeto por la propiedad, la posesión, la ocupación, la mera tenencia, entre otras. Entonces, lo primero es que las diferentes figuras que puede ejercer una familia, un colombiano, una colombiana sobre la tierra, debe tener garantías de seguridad jurídica. Y para eso, hoy es insuficiente la capacidad técnica del Estado, y por ello, eh, eh, esas problemáticas que relacionaba en torno a la falta de acceso, bueno, pero fundamentalmente la inseguridad jurídica, tiene que ver con la protección de estas figuras como la propiedad, la posesión, la ocupación. Incluso la reforma rural advierte la necesidad de avanzar, ¿cierto?, en mecanismos que garanticen la conservación de zonas estratégicas
que prestan servicios de ecosistemas como los parques nacionales naturales y, y, la, y los derechos fundamentales que tienen los campesinos que incluso han estado con anterioridad al reconocimiento de figuras como parques nacionales naturales. Y esto supone el reconocimiento de una realidad social, es decir, la gente está allí y no estamos haciendo referencia a quienes están adelantando eventualmente actividades de uso ilícito, sino a quienes históricamente han estado allí, porque en Colombia tenemos antecedentes, por ejemplo, en el Nuevo Paramillo podemos tener, eh, no sé, Parque Nacional Natural Nuevo Paramillo, 10.000 familias, 20.000 familias, y muchas de ellas están incluso antes que, por los fenómenos de colonización que se han dado en el país, mucho antes del reconocimiento de la figura de Parque Nacional Natural. Entonces, no, la protección o la garantía de la seguridad jurídica apunta a la propiedad, a la posesión, a la ocupación, no vamos a detenernos en eso, pero también a establecer una conciliación entre cómo el uso de estos bienes ecosistemas estratégicos pueden garantizar la permanencia regulada, por supuesto, y acordada de familias que pueden garantizar la destinación y pueden garantizar su sobrevivencia. Y no necesariamente estamos hablando de la propiedad o la posesión o la ocupación, porque aquí por disposición legal no podríamos reconocerle propiedad ni la posesión ni la ocupación, porque estos predios, por ejemplo, como lo que me estoy haciendo referencia, los parques nacionales naturales, eh, son inalienables, imprescriptibles, inembargables. El otro pilar es el acceso a los bienes y servicios. Miren que ahí hace un poco el acento en la prestación de bienes y servicios. Entonces son fundamentales si queremos cerrar esa brecha entre el campo y la ciudad. Y bienes como cuáles, como la educación, la salud, la seguridad social, la recreación, entre otros. Y el acceso a la propiedad a través de distintos mecanismos como la titulación individual y colectiva. Entonces aquí estamos viendo qué programas de acceso a tierras. Entonces, si hablamos de acceso y de seguridad jurídica, si hablamos de la provisión de bienes y servicios, si hablamos de mejorar la garantía y las condiciones de vida de la población rural, estamos diciendo que estos son aspectos y pilares que la Constitución política establece. Entonces, rápidamente vamos a hacer una distinción que a mi juicio tiene sentido, y es que en el ordenamiento jurídico hay, digamos, una gran, digamos, dos grandes grupos de predios que fácilmente podemos identificar como predios públicos y predios privados. ¿Y qué tiene que ver esto con la reforma? Y aquí lo señalo, digamos, por ejemplo, los predios públicos son los predios baldíos, ¿cierto? Y que tienen un valor estratégico si queremos democratizar el campo, si queremos mejorar las condiciones de vida y si queremos garantizar la seguridad jurídica. Pero no todos los predios públicos están destinados a la explotación económica o a ser adjudicados a unas familias campesinas. No, hay predios estratégicos, insisto, que tienen un carácter inadjudicable. Entonces aquí, por ejemplo, identificamos los predios que están en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las sabanas, los playones, los cuerpos de agua. Tenemos una gran déficit en términos técnicos y políticos, también advertiría, porque el Estado ha sido uno de los grandes despojados. Lamentablemente, la ausencia de criterios técnicos, pero también de voluntad política, ha contribuido a que no solamente en el marco del conflicto se despoje a las familias campesinas y a las poblaciones étnicas, sino que también usos o predios que están destinados a usos comunitarios y que no pueden ser susceptibles de ser adquiridos, terminan siendo en estrados judiciales apropiados por actuaciones irregulares, cuando menos de jueces de la República y por supuesto de quienes inician esas actuaciones. Entonces, esos predios públicos, ¿cierto? Esa gran rama de predios que pueden ser públicos, tienen digamos, tienen una arista que son aquellos que son adjudicables
y que son en gran medida la fuente de los programas de acceso a tierras. ¿Y quiénes son los que podrían acceder a estos programas? Que cuando los baldíos sí son adjudicables, pues quienes cumplan con los requisitos que establece la ley para acceder a ellos. Ya vamos a verlo rápidamente. Los grupos étnicos o también las entidades territoriales, las entidades de derecho público, que requieren de la titulación de un predio determinado para construir la escuela, la cancha, en fin. Hay unos que, no, que son de uso público, las plazas, los parques nos pertenecen a todos. Y hay otros que son reservados. Hay otros que son reservados, por ejemplo, para comunidades indígenas o étnicas, y por supuesto para los programas de acceso a tierras. ¿Y quiénes son la otra? ¿Cuál es la otra rama en términos de predios? Pues los que son de propiedad privada, o que también se conocen como predios de dominio ajeno. Y, ¿qué tiene esto relación con la reforma rural integral? Pues lo siguiente, en Colombia la informalidad ha sido y sigue siendo tan alta que existe una serie de prácticas que incluyen los predios de propiedad privada y que redundan y que terminan constituyéndose en inseguridad jurídica. ¿Como cuáles? Como por ejemplo los predios o las ventas de cosa ajena. Resulta que un predio hoy privado no cumplió al momento de la venta, de la enajenación, con los requisitos que establece la ley. ¿Por qué? Porque vendió quien no era el dueño, o porque quien era el dueño no había adelantado cada una de las ritualidades que establece la ley. ¿Qué es un predio baldío y qué es un predio de dominio ajeno? Entonces, el predio propiedad privada de dominio ajeno es un inmueble sobre el que un particular tiene la capacidad de usar, explotar y disponer según lo considere, sin más limitaciones que las definidas en la ley. Y la transferencia, escuchen esto muy bien, se realiza mediante escritura pública. Esto pareciera que fuera de mayor interés de estudiantes de derecho, pero realmente no es así. Realmente no es así porque todos los días estamos realizando negocios, ¿cierto? Y la informalidad de la tierra tiene unas situaciones o genera unas situaciones y unas desventajas tremendas que deberían ser superadas, empezando por una cultura sobre eh, el debido cumplimiento de los requisitos que establece la ley para transferir el dominio. Entonces, no solamente los abogados y las abogadas venden casas, ¿cierto? Las familias colombianas se están viendo afectadas por la inseguridad jurídica que obedece en primer momento a la existencia de una cultura sobre la informalidad muy tremenda. Entonces, volviendo, estos predios de dominio ajeno son los que les pertenecen a un particular. Contrario censo, en los baldíos, la definición del baldío es un poco compleja porque tiene una sección negativa en el sentido de que que es un baldío, ese predio donde no puede demostrarse que existe un titular particular. Y bueno, ¿y cuáles son los requisitos de uno y otro para transferir el dominio? Y esto tiene que ver con la inseguridad jurídica, no solamente de predios baldíos, sino también de propiedad privada, insisto, que incluso en la reforma rural, como ya lo vamos a ver, está muy bien identificada. Eh, ¿Qué se requiere para transferir el dominio? Pues que existe un título traslaticio, ¿cierto? Y que se configure un modo. Si yo tengo una escritura pública, ¿cierto? La escritura pública siempre tendrá que ser elevada y protocolizada eh, y inscrita ante la Oficina de Instrumentos Públicos. Pero eso no ocurre. ¿Y eso qué relación guarda con la reforma rural integral? Que se advierte que el Estado, en un periodo de 12 años aproximadamente, debe avanzar de manera acelerada en la formalización de la tierra. La formalización de la tierra está relacionada con, ese gran programa de formalización de la tierra está relacionada con predios de dominio ajeno que no tienen el requisito que establece la ley y la Constitución, y en consecuencia hay inseguridad jurídica.
Y los otros son los baldíos, y los otros son los baldíos que son predios públicos, ¿cierto? Que están destinados, como ya lo señalé, a garantizar que la población rural acceda a tierras porque no la tiene o porque es insuficiente, por un lado, pero también a que haya una visión estratégica en términos de la administración de la tierra. Por eso el Estado se asegura la soberanía, es decir, la capacidad de disponer sobre muchas zonas del país. Imaginémonos que no existiera la potestad del Estado para disponer de estas zonas, pues ese Gini estuviera lamentablemente, estuviera mucho más arriba y la situación de inequidad en el campo fuera mucho más dramática. Y recuerden además que la seguridad jurídica sobre la tierra es fundamental para el ejercicio de otros derechos. El derecho a la tierra asegura que otros derechos y el acceso a otros bienes y servicios se materialicen. Por ejemplo, de manera práctica, para que sea entendible, eh, cuando existe seguridad jurídica sobre la tierra, el Estado puede intervenir. Entonces yo, como municipio o como Estado, cualquiera mandatario, tiene, se, se somete a probablemente a investigaciones disciplinarias si destina recursos públicos sobre predios que no tienen seguridad jurídica. Entonces, se convierte en una excusa la inseguridad jurídica para no garantizar la provisión de bienes y servicios, para no construir la escuela, para no realizar la inversión en el puesto de salud, para no garantizar la prestación de servicios recreativos, para el cementerio, en fin. Todo esto está ligado, insisto, a la seguridad jurídica que garantiza no solamente la protección y las garantías procesales de las que ya había mencionado, sino también toda una oferta de bienes y servicios que está en cabeza del Estado. Entonces, tenemos dos grandes ramas en materia de predios que son de interés para esta conversación. Son predios públicos y predios privados. Los baldíos son públicos y son administrados por el Estado, y los predios de propiedad privada son de un particular y los dispone como a bien le parezca siempre que no incumpla la ley, y tienen que perfeccionarse de manera distinta. Por un lado, siempre cuando se trata de predios de dominio ajeno a propiedad privada, eh, tendrá que estar mediado la existencia de ese título y el registro del mismo. Mientras que cuando se trata de predios baldíos, insisto, públicos, solo el Estado tiene la capacidad de adjudicar mediante un acto de titulación, ¿cierto? Entonces, es absolutamente irregular y absolutamente contrario a la Constitución que privados o que, por ejemplo, mediante sentencias judiciales se reconozca la titularidad de bienes baldíos. Y eso no solamente es una afrenta contra el ordenamiento jurídico, sino que constituye fundamentalmente una profundización de las problemáticas que atraviesa el campo colombiano. Aquí quisiera, entonces vamos a entrar en materia. Esto es como una tercera parte. Les pido excusas por lo rápido que pueda hacer, pero estaré aquí también para atender cualquier inquietud. Había previsto que viéramos rápidamente, para que no solamente sea un tema de la conversación, eh, digamos, un pequeño video sobre lo que establece el acuerdo. Albert, ¿cómo estamos de tiempo? A ver si nos da tiempo de rápidamente de ver este video y entrar en nuestra conversación. Sí, sí, Elkin, tenemos aún tiempo. Bueno, ok, perfecto. Entonces, esto hay muchísimos videos sobre lo... Participación política. Perdón. Competencias para la paz territorial. Los acuerdos de paz. El 26 de agosto de 2012 en La Habana, Cuba, se firmó el Acuerdo Creo que General no para la estamos viendo el terminación del video. conflicto y la construcción de una paz estable y duradera entre el Seguimos viendo gobierno y la las... presentación, Elkin. Ok. Ok, ok, ok. Mm.
aquí en la oficina de comunicación nos dice que debe compartir toda la pantalla, Elkin. Vamos a ver, que me enredo con esto. Aquí FARC, ya se está con el viendo. cual se dio inicio al proceso de No, negociación. ahí no estamos viendo el video. No. Digamos, el acuerdo final para la terminación del conflicto establece que en materia de reforma rural integral, ¿me están escuchando? Sí, Elkin, seguimos. Y estoy proyectando, Albert, discúlpame. Sí, está proyectando. Acuerdo final para la terminación. Okay. El enlace del video está ahí. Un momento. Y continúo. Mientras que Elkin termina de organizar ahí, de buscar de pronto la parte que quiere hacer énfasis, recordarle a nuestros estudiantes que hoy nos acompaña Elkin Rocha Noriega. Elkin es un profesional misional especializado de la FAO, abogado y licenciado en Ciencias Sociales y tiene una maestría en Políticas Públicas y Gobierno y tiene una amplia experiencia en temas agrarios y derechos humanos. La actual política de tierras en el marco del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera es el título de la conferencia que hoy está abordando nuestro invitado. Recordar a nuestros estudiantes, tenemos en este momento 936 estudiantes conectados en nuestro Facebook Live y ya como lo dijimos al inicio de esta gran transmisión de la Universidad Antonio Nariño en el marco de la Cátedra de la Paz, invitar a nuestros estudiantes a que compartan esta transmisión. Muy pocos lo han hecho realmente, solamente 22 estudiantes la han compartido. Invitar a nuestros estudiantes a que compartan esta transmisión de esta conferencia. Listo, Elkin, si quiere. Perfecto. Entonces, ¿a dónde apunta la reforma rural integral? ¿Y qué relación tiene la reforma rural integral y la política de tierras con la construcción de paz? Lo primero es, sin duda alguna, a construir una igualdad real, ¿cierto? Hoy los índices de desarrollo económico entre la ruralidad y el campo son tremendamente desiguales. A construir condiciones de bienestar para la población rural, a superar la pobreza rural, a conectar las regiones, sin duda alguna, la dispersión que existe en las regiones y la falta de infraestructura constituyen, digamos, una limitante para que la población rural pueda tener acceso a bienes y servicios. Hoy, sin duda alguna, el acceso de la población rural, y con el informe reciente del DANE, está muy reciente, se advierte cómo, por ejemplo, durante la pandemia se profundizó estas brechas entre el campo y la ciudad, porque evidentemente la provisión de bienes y servicios es insuficiente y eso pasa por construir políticas y programas que garanticen esto. Y fundamental para que no se repitan los hechos. Las garantías de no repetición son unas de los derechos que tienen las víctimas y de las obligaciones que tiene el Estado cuando se trata de graves violaciones a los derechos humanos. Y por eso esta reforma rural integral ha sido resultado de un recorrido en términos de políticas públicas y programas de más de 100 años. Básicamente destaco cuatro periodos, ¿cierto? En términos de la construcción de programas, iniciando por la vía republicana, el primer ciclo de vía republicana. La tierra fue concebida como una manera de pagar deudas, resultado de las guerras militares y de los compromisos que tenía el Estado. Finalmente la tierra se convirtió en una moneda de cambio para evitar, digamos, nuevos levantamientos, pero también para reconocer deudas, por ejemplo, que se habían creado en el marco de esta guerra, pero también
se constituyó, digamos, durante este primer siglo en una forma de mantener y consolidar las élites rurales. Esa relación entre las regiones y el centro estaba mediado por el reconocimiento de acceso a tierra, y eso fue configurando unas élites regionales con mucho arraigo a la tierra y con unos rezagos, si se quiere, eh, en términos democráticos muy grandes. Un segundo periodo con las repúblicas liberales y básicamente con la revolución en marcha del presidente López Pumarejo, apunta en primer momento a reconocer que hay una gran dificultad, hay una gran problemática en materia rural y que pasa por la ausencia de seguridad jurídica sobre la tierra y una conflictividad que iba creciendo entre aparceros, la figura de la parcería, quienes trabajan la tierra pero no son propietarios, y grandes latifundistas que heredaron, digamos, que fueron beneficiados con esas medidas de reconocimiento de la tierra, insisto, que mediaba esa relación entre el centro y las regiones. Esos conflictos con los liberales de los 30 se advierten y se inicia, digamos, una serie de medidas que apuntan a democratizar un poco la tierra, pero se ven afectadas por la reacción precisamente de intereses muy arraigados a la tierra. Parece que estuviéramos hablando todavía hace 100 años, que estuviéramos hablando de ayer, porque lamentablemente, digamos, hay muchas dificultades todavía para la implementación de la reforma rural integral, pero digamos, aquí hubo un segundo momento importante donde se construyen herramientas y formas para demostrar la propiedad sobre la tierra. Y con la reforma del presidente López Pumarejo, se inicia, digamos, una serie de tradición en términos de cómo se prueba la propiedad sobre la tierra, y que incluso tiene, digamos, antecedentes, que constituye más bien un antecedente que hoy todavía eh, eh, tiene importancia en la medida en que se adopta la protocolización, por ejemplo, de los negocios jurídicos, y se inicia, digamos, con una mayor importancia al término del registro. El Estado tiene mayor preocupación sobre qué es lo que ocurre, pero digamos de manera tímida. Estamos hablando de 1936, digamos, y todavía hoy tenemos muchas debilidades técnicas. Hace casi 90 años eran mucho más protuberantes. Tradicionalmente las voluntades políticas, digamos, se convirtieron en un gran obstáculo. Luego, en la década del 60, se da un gran impulso con la reforma rural, con la reforma agraria y con los gobiernos liberales de Lleras. Se crea el INCODER, en ese momento era el INCORA, y se advierte la necesidad de que haya una burocracia especializada para atender la demanda de tierras en el país. Eh, Se crean las procuradurías agrarias. Entonces, hay unas medidas muy interesantes que contribuyen a contener de alguna medida, en alguna manera, a tratar de responder, porque finalmente no se respondió, a las exigencias de ese momento en materia de tierra, y se toman medidas administrativas y se crea una burocracia que se especializa, perdón, en términos de desarrollo rural. Pero fundamentalmente en ese momento se concibe que debe crearse una entidad para que desarrolle la reforma agraria. Eh, y hay un aspecto muy importante: se reconoce el papel de las organizaciones campesinas y se le da un gran impulso a la asociación. Se crea la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos y se le da, digamos, unos niveles de participación importantes que logran que las mayores movilizaciones en torno al acceso a la tierra se den durante esta época o durante esta década de 1960,
y 70. Ya en los 70 hay, si se quiere, una contrarreforma que pone en entredicho los avances que se habían dado y que dan al traste con las intenciones políticas que tenían en ese momento las organizaciones campesinas y el gobierno que impulsó estas medidas. Luego, con el fracaso de la reforma agraria y las medidas que se adoptaron en 1994, se trata de nuevamente concebir un nuevo impulso con la ley 160 se construye un sistema de reforma agraria, pero que esto recuerden que es coincidente con el ascenso de la violencia en Colombia, de la violencia fundamentalmente asociada al paramilitarismo, que también está muy estrechamente asociada a la contrarreforma rural que se da, pero también a los márgenes que tenían, digamos, funcionarios públicos para disponer y tomar medidas antitécnicas que contribuyeron a unos niveles de corrupción espantosos que asociados al conflicto y a los intereses que lograron ejercer grupos armados terminaron también generando una estrepitosa caída de esta intención. Entonces, estamos viendo que casi nuestra vida republicana ha estado mediada por el interés del Estado de contribuir a la democratización de la tierra, pero con medidas que no han concebido en su integralidad el problema y que no han logrado ese propósito. Todo ese recorrido nos ha llevado a la reforma rural integral que plantea concebir el problema desde la identificación de las estructuras que lo están generando, pero también desde la posibilidad de fortalecer la capacidad del Estado, y eso supone que el Estado debe tener condiciones mínimas de seguridad para llegar a la geografía, a toda la geografía nacional. Y esto no solamente supone la existencia del ejército o de la fuerza pública, sino de una institucionalidad que modifique las formas como se ha relacionado con la ruralidad y con las regiones, ¿cierto? Pero que adicionalmente cuente con instrumentos técnicos que permitan construir políticas públicas. Entonces, este problema y esta experiencia de 200 años básicamente nos llevan a que la reforma rural integral está concebida no solamente desde el acceso y uso de la tierra, sino también desde las medidas que suponen que deben ir acompañadas a estas familias para que puedan ser sostenibles las unidades productivas. Pero adicionalmente, esto debe ir acompañado de la presencia institucional mediante los programas que garanticen la oferta de bienes y servicios y fundamentalmente que las comunidades, sus organizaciones tienen una participación muy importante. Por lo tanto, no pueden seguir tomándose medidas desde los escritorios en las ciudades capitales o desde Bogotá frente a la ruralidad en el Chocó o frente a la ruralidad en Putumayo o La Guajira o el sur de Bolívar, porque es fundamental que la lectura que tienen las comunidades, la visión que tienen las comunidades, sea tenida en cuenta. Pero que a esto se le suma que ya está demostrado que solo acceso a la tierra no es suficiente para transformar la vida de las personas, sino hay un equipamiento institucional que garantice el acceso a bienes y servicios. En consecuencia, la reforma rural integral, que es el punto 1 del acuerdo de paz para la terminación del conflicto, establece 4 grandes pilares. El primero es el acceso y uso de la tierra. Y para ello se propone como una meta un fondo de tierra de 3 millones de hectáreas gratuitas para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. ¿Y cuáles son esas tierras? Pues esas tierras son fundamentalmente baldíos de la nación que pueden ser adjudicables.
¿cierto? Por eso hice todo el antecedente, un poco conceptual, pero para tratar de aterrizar en esto. Pero adicionalmente se plantea los subsidios y los créditos a campesinos para el acceso a tierra. Es decir, si no hay por vía de adjudicación de baldíos porque son insuficientes, se advierte que también puede haber un mecanismo de acceso a través de subsidios y créditos. Por otro lado, y por eso hice el esfuerzo en establecer entre bienes públicos y privados, se propone unos planes de formalización de 7 millones de hectáreas de la pequeña y mediana propiedad rural. Recuerden que los alimentos que se producen en Colombia son el resultado de la producción de la pequeña y la mediana propiedad rural. Pero resulta que la informalidad, reitero, por la cultura de la informalidad, por la ausencia de herramientas técnicas, ¿cierto? Y otros factores, limita que estos campesinos que están ocupando, estas familias, estos trabajadores rurales, que están ocupando predios hoy que no son del Estado, pero que tienen vicios o que no están saneados en cuanto a la seguridad jurídica, porque no cumplen con algunos requisitos, no pueden acceder a créditos, no pueden acceder a oferta institucional porque hay una limitación de la propiedad. Entonces aquí hay una bisagra que se plantea desde la reforma rural integral en torno a cómo la propiedad pública, concretamente baldíos que son de carácter adjudicable, tienen que ser dispuestos para que las familias campesinas puedan acceder a ella. Y por el otro lado, la propiedad privada de dominio ajeno, que no ha sido saneada, que tiene alguna situación relacionada y que no permite que haya seguridad jurídica, también tienen que ser resueltas. Incluso adviértase que la problemática sobre la formalización de las tierras es mucho mayor que sobre la existencia de baldíos. Por otro lado, el cierre de la frontera agrícola, el fortalecimiento de las reservas campesinas, y esto es una figura que ya tiene más de 20 años, que está concebida en la ley 160 y que tiene un sentido, y es que las formas de producción campesina tienen un valor muy importante y en términos de producción de alimentos y en términos de producción agrícola tiene un peso enorme. Véase y cítase por eso el censo nacional. Y por otro lado, esto tiene que, para hacerlo, es necesario tener unas herramientas técnicas robustas y tal vez no nos dé tiempo, pero se establece la actualización de las herramientas y en concreto del catastro multipropósito. Hoy en Colombia existe una informalidad superior al 59%, y eso obedece a que hay municipios, por ejemplo, donde el catastro está desactualizado o ni siquiera existe. ¿Y qué es el catastro? El catastro es una herramienta administrativa que permite dar cuenta de los predios y sus características, pero también de la relación que está mediada entre quienes la están ejerciendo la posesión, ¿cierto? Que supone adicionalmente unas obligaciones, no solamente en términos tributarios que tenemos todos los colombianos, sino también unos derechos de acceder a bienes y servicios, pero también al fomento agrario o al fomento y a las diferentes líneas de apoyo que tiene el Estado para estimular la producción campesina y agropecuaria en general. Y por otro lado, este tema del acceso a tierras pasa por la participación de la ciudadanía. Y todo esto se va a concretar en planes de ordenamiento social de la propiedad rural, que digamos es una apuesta novedosa que tiene el Estado, pero que ya ha sido probado en otros contextos donde el conflicto armado ha sido duro y permite que haya un mejor aprovechamiento de la tierra, me refiero a estos planes de ordenamiento, que haya una participación de la ciudadanía, pero que también haya, digamos, unas decisiones en términos de política pública que permita que ese ordenamiento facilite la toma de decisiones. Por ejemplo, el ordenamiento, no me voy a detener acá, pero el ordenamiento supone qué se debe proteger y para qué sirve esto y para qué no sirve.
y cómo logramos que haya una disminución, para no decir que se eliminan los conflictos, una disminución de la conflictividad por la tierra a partir del reconocimiento de la seguridad jurídica. Ese es un gran bloque. El otro bloque está relacionado con, con las infraestructuras, con los planes nacionales de infraestructura, que pasa por cosas muy básicas. Por ejemplo, básicas pero complejas también, ¿no? Básicas en términos de que podrían ser, de que hay un acuerdo en que todos necesitamos, en el campo necesita vías terciarias que se comuniquen, de que se requiere la electrificación rural, de que hay que tener la conectividad. Esto de la ausencia de internet en las escuelas rurales, que supone un 30% de deserción escolar, es dramático, es dramático. Y eso no está relacionado necesariamente, digamos, son problemas estructurales en los que hay un acuerdo en que la gente en el campo, la población rural, debería acceder a ellos. Pero no solamente a eso, a la salud, a la educación, a la construcción. Fíjense que todo esto está relacionado con la seguridad jurídica sobre la tierra, por eso el preámbulo que hemos hecho. Pero adicionalmente, que la economía campesina, que tiene un peso muy importante en la producción de alimentos, tiene que ser fomentada y tiene que ser reconocida. Recuerden los datos del Censo Nacional Agropecuario. El 80% de la producción de alimentos son generados en menos de 5 hectáreas, y hay que advertir que si le damos seguridad jurídica, si hay fomento, si hay acceso a crédito, si hay educación y salud, seguramente no solo se contribuye a cerrar la brecha entre el campo y la ciudad, sino que vamos a ir superando, sin duda alguna, la pobreza rural en la medida en que no solamente se incrementan los ingresos de las familias campesinas, sino también se garantiza el acceso a bienes y servicios que son fundamentales para mejorar el ascenso en la escala social, como es la educación, o para mejorar índices en ejercicio de derechos como es el aseguramiento en salud y el acceso a programas de salud, pero adicionalmente para mejorar la productividad, tales como que se pueda acceder a la electrificación, que pueda haber vías y que pueda haber conectividad, que pueda haber agua, y para eso los distritos de riego. Y finalmente este bloque de infraestructura tiene que ver con que la gente coma en Colombia y con que la población rural pueda tener la ingesta adecuada para no estar desnutridos o malnutridos. Y el otro pilar de la reforma rural integral tiene que ver con concebir el territorio no solamente desde la noción que tenemos los citadinos, sino, y los grandes tomadores de decisión, sino también de quienes habitan el territorio. Y por eso estos dos pilares anteriores deben concretarse en los programas de desarrollo con enfoque territorial. Y esos programas de desarrollo con enfoque territorial han sido el ejercicio participativo más grande y significativo que hemos tenido en los últimos años. Hubo una movilización muy importante de la ciudadanía rural que permitió que se construyeran más de 200.000 propuestas y que fueron organizados, como lo vamos a ver, en 8 pilares que apuntan cada uno a atender los temas que la reforma rural integral contempla. Por ejemplo, el acceso a tierras, la adecuación de estructura que garantiza el acceso a bienes y servicios, salud, seguridad alimentaria. Entonces estos programas es la participación que tienen las organizaciones, las comunidades, los campesinos para concebir su territorio e implementar cada uno de los
planes de infraestructura que contrae la reforma rural integral. Entonces, la reforma rural integral tiene estos tres grandes pilares y que reitero, el acceso y uso a la tierra, los planes nacionales para la reforma rural integral, que a su vez tienen temas de infraestructura, de desarrollo social, de economía campesina y el estímulo, y de la soberanía y el derecho humano a la alimentación, y por el otro lado, los programas de desarrollo con enfoque territorial. ¿Quiénes son los beneficiarios del Fondo de Tierras? Pues los campesinos, esto no voy a hacerlo muy rápido, campesinos y campesinas sin tierra, las comunidades rurales, las personas y comunidades que participen en los programas de reasentamiento. Ahora bien, ¿cómo es el procedimiento para acceder al Fondo de Tierras? Necesariamente cualquier campesino, trabajador, cooperativa que quiera acceder a tierra, tiene que ser inscrito en los registros que tiene el Estado para ello. Que el decreto 902 del 2017 establece que está a cargo de la Agencia Nacional de Tierra y que constituye el primer inventario, si se quiere, para que podamos acceder al Fondo de Tierra, bien sea en Putumayo o en La Guajira o en cualquier parte del país. Es necesario e imprescindible que el primer paso sea la inscripción en el registro de sujetos de ordenamiento, que se denomina RESO. Muy bien, ¿qué son los planes de los programas de desarrollo con enfoque territorial? Pues esto, hay 16 zonas en el país, hay 16 zonas en el país que fueron reconocidas porque tienen lamentablemente unos indicadores que las ubica como los de mayor afectación. El primero de ellos son los niveles de pobreza. Entonces, no estamos hablando que la reforma rural integral sea en estricto sentido de aplicación para las zonas donde están funcionando los programas de desarrollo con enfoque territorial. Cualquier colombiano puede acceder, ¿cierto?, a los programas, a las medidas que establece la reforma rural integral, siempre que cumpla con los requisitos para ello, pero los PDEC lo que buscan es priorizar. ¿Y priorizar por qué? Porque son los municipios con mayores niveles de pobreza, porque hay una afectación del conflicto armado tremenda, porque la debilidad institucional administrativa limita la capacidad de gestión, pero adicionalmente porque coinciden todas estas problemáticas que he señalado con la presencia de cultivos de uso ilícito o otras economías ilegítimas. Entonces son 16 zonas en todo el país, son alrededor de 170 municipios los que están priorizados en estas zonas, en estos programas de desarrollo con enfoque territorial. Por decir algunas, está el Urabá antioqueño, el sur del Tolima, Montes de María, en Macarena, Guaviare, Chocó, Catatumbo, todos son zonas que si las escuchamos atentamente, coinciden con una crudeza del conflicto muy fuerte y que han sido no solamente afectadas por el conflicto, sino que tienen una presencia institucional que debe ser fortalecida. Muy bien, estos son los programas de desarrollo con enfoque territorial entonces. Vamos a ver rápidamente entonces qué hay sobre tierras, además de lo que ya mencioné, y cómo se materializa esto. Entonces, el decreto 902 del 2017 se convirtió en una herramienta o en la principal herramienta para la implementación de la reforma rural integral. ¿Qué establece este decreto? ¿Quiénes son los sujetos de acceso a tierra y formalización y cuáles son sus obligaciones? El registro de sujetos de ordenamiento crea el Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral, el programa de acceso a tierras, los programas de formalización, el procedimiento único, entre otros. ¿Qué virtud tiene esto? Este intento de ordenar la política pública de tierras y de ejecutar la reforma rural integral
que en primer momento unifica. Nosotros somos un país con un exceso con una dispersión normativa muy fuerte, muy grande, y el decreto lo primero que hace a través de ese procedimiento único es tratar de unificar los diferentes procedimientos, los diferentes escenarios mediante el cual una familia en Colombia podría acceder a tierras o podría formalizar la tierra o a cualquiera otro de los programas y líneas concebidas por el Estado para ellos, como por ejemplo los subsidios. Eh, entonces lo primero es que este decreto centraliza y unifica. Le da unas facultades extraordinarias a la Agencia Nacional de Tierras para que no solamente administre las tierras, sino que pueda desarrollar los planes de ordenamiento que se constituyen en la principal apuesta y que tienen como propósito eh, establecer como una intervención controlada, planificada, la seguridad jurídica en las zonas que han sido intervenidas. Pero adicionalmente, estos planes de ordenamiento social de la propiedad rural, como bien lo señalan, ordenar supone darle una mejor destinación, un mejor uso, proteger lo que tengamos que proteger y garantizar seguridad jurídica donde se tenga que garantizar seguridad jurídica. Ahora bien, no significa esto que el decreto digamos, sea la expresión plena de, que permita o que garantice la satisfacción de los problemas de la tierra en Colombia. Solamente lo estoy presentando como el antecedente jurídico y normativo inmediato que existe para implementar la reforma rural integral. Siempre me gusta presentar las dos caras de la moneda. Acá solamente estoy planteando aspectos de carácter, digamos, procedimental, ¿cierto? Pero también hay muchas dificultades con el decreto, puede ser hoy su implementación, que están relacionadas, uno, con que avanzan de manera muy lenta, por ejemplo, o que el decreto 902, por ejemplo, dejó intactos los procedimientos que en materia étnica se venían realizando y que hay una tendencia por el santanderismo colombiano, es decir, por el apego a la existencia de una norma para garantizar un derecho, que una discusión de vieja cuña que viene hace mucho rato en torno a cuáles son los derechos territoriales que tienen los grupos étnicos, que implica no solamente el reconocimiento formal, sino el ejercicio de facto práctico que tienen los pueblos étnicos sobre territorios ancestrales que no están reconocidos formalmente mediante actos administrativos, pero que suponen que están protegidos por la Constitución política y convenios y tratados celebrados por el Estado colombiano, y que no necesariamente en el marco del procedimiento único están siendo concebidos desde la óptica de la población étnica y desde las comunidades indígenas. Entonces hay, digamos, unos reparos en términos no solamente a la celeridad del proceso, sino a cómo convergen procesos, ¿cierto?, étnicos de reclamación de derechos étnicos territoriales con la implementación del procedimiento, en la medida en que hay una enorme porción o zona del país donde los grupos étnicos han ejercido una ocupación ancestral y tienen un valor sobre ese territorio importante para su supervivencia, que no necesariamente están registrados en los sistemas que tiene el Estado colombiano, y eso puede colisionar y generar, digamos, controversias y afectación de derechos. Pero en básico, el decreto 902 del 2017 establece, digamos, cada uno de estos aspectos que aquí he señalado, apunta a centralizar a través del procedimiento único y mediante
la formulación de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural una visión distinta sobre la política pública. Entonces, si hoy nos preguntan en qué consiste, o digamos, cuáles son tres rasgos fundamentales de la reforma rural integral, podemos decir con claridad que tiene tres grandes pilares que están muy relacionados. El primero está relacionado, o digamos, desarrolla lo relacionado con el tema de acceso a tierras y uso, y que el instrumento normativo es el decreto 902 del 2017, existente, falta y tendrá que seguir desarrollándose, y que este decreto tiene como procedimiento único y tiene como eje central el procedimiento único que centraliza la actuación del Estado y las diferentes estrategias, escenarios y rutas para garantizar el acceso. Y que pasa adicionalmente por reconocer unos sujetos, ¿cierto? Por crear un fondo y también por las facultades que tiene el Estado a través de la Agencia Nacional de Tierras, que es la autoridad en materia de tierras, para desarrollar programas de acceso a tierras y de formalización de predios privados. Y que adicionalmente la Agencia Nacional de Tierras tiene ha modificado la forma como opera, ya no atiende, digamos, por demanda, sino por oferta. ¿Y esto qué supone? Que se focaliza una zona del territorio y allá se hace o se aplica una metodología de barrido predial que ya vamos a verla rápidamente en qué consiste, y de esa manera se ordena el territorio. Entonces, los planes de ordenamiento social de la propiedad rural, insisto, que es en gran medida esa apuesta para desarrollar la reforma rural integral hasta ahora existente, no agotada, sin duda alguna, lo que busca, lo que pretende es que organiza la institucionalidad por oferta en zonas focalizadas, lo que ya señalaba, por oferta. Hoy esto supone que no hay planes de ordenamiento territorial en todo el país, sino aquellos que ha focalizado y que ha zonificado la Agencia Nacional de Tierra. Y que tiene como propósito desarrollar toda la oferta que tiene la Agencia Nacional de Tierra. Entonces, si hoy la ANT está implementando ha construido un plan de ordenamiento social de la propiedad rural y está haciendo barrido predial, que es la metodología como se implementa en Montes de María, en el Carmen de Bolívar, por decir algún municipio. Hoy allí está tratándose de resolver a través del procedimiento único y las facultades que tiene la ANT los diferentes conflictos sobre la tierra. La pregunta es, ¿a qué velocidad va esto? La segunda pregunta, y a manera de crítica, es que no necesariamente están coincidiendo la zonificación que está haciendo la agencia con los municipios PDECA. Es decir, los municipios más afectados en el marco del conflicto, con presencia de cultivos de uso ilícito, con una baja presencia institucional y una capacidad institucional débil, tradicionalmente con una afectación sobre el conflicto muy dramática. Entonces, sin desconocer los esfuerzos y lo importante que puede, a través del decreto 902 y su herramienta, hay, digamos, también otra cara de la moneda que es importante verla, porque en la medida en que se hagan análisis críticos sobre la política pública, van a poder tomar mejores decisiones. Y esto no solamente tiene que ver con decisiones administrativas, sino también con la producción académica, con la investigación que se debe a la universidad frente a temas tan actuales y cruciales en la construcción de un país mucho más democrático. Estos planes se desarrollan a través de procesos de participación comunitaria e institucional. Muy bien, esto tiene tres fases, las voy a mencionar solamente. Una primera fase de formulación, que es la primera fotografía que se tiene sobre esa zona focalizada, luego se implementa y se evalúa. Al final de la implementación de un plan de ordenamiento social de la propiedad rural, lo que se esperaría es que quede un municipio ordenado, que garantice seguridad jurídica sobre la tierra, que proteja, ¿cierto?, los sectores o las zonas estratégicas que brindan servicios ecosistémicos, que adicionalmente se tenga muy claro cuál es la destinación que debe tener
cada una de estas zonas. No es lo mismo la destinación que se le da al algodón en las zonas bajas, en el valle entre la Serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta, a la que podría dársele en suelo amazónico o en la selva chocuana o zonas fuertemente intervenidas por la agroindustria como el banano, como el Urabá, por el banano, por ejemplo, como Urabá, por ejemplo, en razón del banano. Entonces, estos son los planes de ordenamiento de la propiedad rural, digamos, las fases que establece. ¿Y cómo se desarrolla esto? Pues lo que el decreto, que insisto, 902 del 2017 establece que desarrolla la reforma rural integral, es a través de una zonificación para implementar o focalizar el barrido predial. Y estos son los criterios, digamos, allí pueden verse rápidamente y advertirse, digamos que estamos hablando de la necesidad urgente de generar mejores y mayores herramientas técnicas para que haya una para que haya una comunicación, mejor dicho, para que haya un correlato entre la información catastral y la información registral como una forma de garantizar que esa actualización se dé de manera permanente y el Estado y los colombianos tengamos esas garantías que establece la Constitución cuando se trata de la propiedad. Criterios entonces previos que no tengan identificado. Si el ministerio, la UPRA, hoy quiere, la ANT hoy quiere tomar una decisión respecto a dónde implementa el barrio predial, tiene en cuenta estos criterios. ¿Qué es eso del barrio predial? Eso es muy novedoso. Es una metodología por oferta, ya lo hemos señalado. No está operando en todo el país, en las zonas que cumplen con los criterios y donde se toma la decisión de acuerdo a los criterios que antes expuse. Como ya lo mencioné también, esto ha tenido un efecto interesante en países que también han tenido conflicto armado, porque sin duda alguna la tierra ha sido y sigue constituyendo, sobre todo el control sobre la tierra, en un factor que determina la existencia y ha determinado la existencia del conflicto armado en Colombia. ¿Qué se hace en un barrido predial? En un barrido predial se identifica jurídica y físicamente cada uno de los predios. Entonces, al final de un barrido predial se dará cuenta de la existencia de 2.000, 20.000, el número de predios que existe en un municipio o en una vereda, y la calidad jurídica, en qué relación tienen sus ocupantes con ese predio. ¿Y qué sentido tiene esto? Garantizar seguridad jurídica. Pero además el barrido predial de garantizar la seguridad jurídica, por ejemplo, de aquellas familias que están ejerciendo ocupación, la ocupación es la relación que se tiene una familia con un predio de naturaleza baldía, ya no pueda superarse, pueda trascenderse y el Estado finalmente adjudique a esa familia, o aquellos que han ejercido una posesión sobre un predio de propiedad privada, pero que no tienen la propiedad sobre la misma porque hay ausencia de algunos requisitos. Por ejemplo, lo he reiterado cuando se presenta la venta de cosa ajena, o cuando se da apertura a un registro de un predio que era un predio de naturaleza baldía y que, recuerden, no puede operar de esta manera, sino porque ningún particular puede vender un predio baldío, sino por la decisión del Estado de adjudicarlo, o, por ejemplo, sucesiones ilíquidas, sucesiones cuando alguien fallece y tiene derecho a administrar, suceder, heredar el patrimonio de quien fallece, y no se concluyen estos procesos, sino que se dan ventas sucesivas sobre un predio. Entonces, todo esto en el barrio predial se da cuenta de cuál es la situación, la relación que está mediando, y se tiene como propósito garantizar la seguridad jurídica. Y ese barrido, porque literalmente es predio a predio, permite también identificar cuáles son los predios de naturaleza baldía que están siendo ocupados de manera indebida.
y darle la destinación que se requiere y garantizar el acceso de campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. Albert, ¿cómo estamos de tiempo? Pues Elkin, ya se nos acerca las 11 de la mañana, como todos sabemos. No sé si ya está a punto de cerrar, con el propósito tal vez de darle espacio a nuestros profesores que están aquí en esta sala Zoom y también a algunas preguntas de los estudiantes, en el marco de que ya las 11, pues los estudiantes también ingresan a otros espacios Perfecto. académicos y terminaríamos nuestra transmisión oficial. Perfecto. Entonces, estos son temas realmente digamos, muy amplios, pero quiero cerrar para conversar con ustedes estos últimos 20 minutos, esta media hora. Eh, no, digamos, estas son las entidades importantes tener como claro la competencia que hace el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que hace la Agencia Nacional de Tierras, que hace el registro, porque está mediado, digamos, una combinación de aspectos técnicos que garantizan la seguridad jurídica. Eh, ¿Qué es eso del catastro multipropósito? Digamos, hay una concepción distinta frente al catastro multipropósito porque como esta imagen es muy ilustrativa, lo que se pretende es tomar las diferentes aristas y escenarios que existen sobre un territorio con el único propósito de garantizar seguridad jurídica, pero también de construir políticas públicas, tomar mejores decisiones. Eh, Esta presentación les quedará allí para que la universidad las comparta, eh, eh, pero quisiera culminar así muy rápidamente para que ustedes puedan intervenir, eh, señalando que la reforma rural integral es el esfuerzo más completo, no es un esfuerzo acabado, pero es el esfuerzo más completo que se ha hecho en Colombia para concebir la ruralidad de una manera distinta, en donde los sujetos tienen una participación fundamental en la política pública y que esta participación se desarrolla a través de los programas de desarrollo con enfoque territorial, que también tienen muchísimas dificultades, pero que sigue siendo una iniciativa muy importante. Que adicionalmente el acceso a tierras y el uso de la tierra debe ser complementado con la disminución de los conflictos sobre la tierra. En la medida en que tengamos menos conflictos, vamos a poder garantizar mejor bienestar para la población rural, y eso pasa por, adicionalmente, por acceder, por garantizar el acceso a bienes y servicios, por que la oferta institucional llegue a la ruralidad, y ahí están los pilares y los planes estructurales de infraestructura, salud, de seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, pero también de estímulo a la economía campesina. Y que esto se complementa, que quizás no lo señalé, con eh, con unos jueces agrarios que se especialicen en resolver conflictos para lograr que no solamente llegue la seguridad jurídica, sino quienes se han apropiado de manera indebida de los bienes públicos y de los baldíos de la nación, pueda ser reversada esa situación y estos bienes estratégicos puedan llegar a quien no lo tiene. La reforma rural integral, en consecuencia, tiene un instrumento jurídico que es el decreto 902 del 2017, y este tiene varios aspectos que son irrelevantes, pero por lo menos para concluir quisiera destacar tres. La existencia del procedimiento único que centraliza, la segunda es la creación del Fondo de Tierra y las facultades que tiene la ANT para formalizar y lograr los programas de acceso a tierra, y por el otro lado, quiénes son los sujetos de ordenamiento que establece el decreto. Y finalmente, hay una apuesta muy importante de esta normatividad que desarrolla parcialmente la reforma rural integral,
que tiene como propósito los planes, el ordenamiento del territorio, cuyo instrumento son los planes de ordenamiento social de la propiedad rural. Les agradezco a Albert y a la universidad por la invitación y estoy atento a cualquier inquietud que se presente. Elkin, muchísimas gracias. Y pues contarle, y tal vez usted conozca, que la Universidad Antonio Nariño hace presencia en 26 ciudades distintas del país, muchas ciudades donde en este momento más de 800 estudiantes, 24 estudiantes exactamente, siguen esta transmisión. Pues desde un inicio comentábamos la importancia a nuestros estudiantes para que se mantuvieran, pero quiero dar tal vez un espacio muy rápido a nuestros compañeros que se encuentran aquí en la sala Zoom para que de pronto si tienen alguna pregunta, algún comentario, agradecer también que si lo hacemos seamos muy sintéticos. Si algún compañero docente quiere preguntar algo a nuestro invitado o agregar algo complementario, agregar. Eh, John Sarmiento, por favor. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias también por la conferencia. Al principio manifestabas o hablabas de el tema como de esa economía liberal o esos principios liberales que también están dentro del modelo colombiano. Entonces ahí queda como la duda o esa ambigüedad de si se considera que la restitución entonces de alguna manera atenta contra esos principios de la propiedad privada, ¿no? Y bajo eso me queda como también la sensación de pronto de saber cuál es tu punto de vista acerca de qué manera se debería hacer una reforma agraria en igualdad de oportunidades, pero que se garantice la equidad liberal o a partir de ese modelo económico colombiano. O se debería desde lo que nos expone reformarse esas concepciones neoliberales que tiene el país. Ok, muchas gracias. El pilar de la propiedad privada se garantiza en la reforma rural integral, no mueve en nada, para nada eso, y esto fue el resultado de un consenso de manera que el mejor acuerdo posible es mejor, esto es cliché, pero es mejor, el mejor acuerdo posible es el que tenemos, ¿no? Y en este sentido, los programas que tiene la reforma rural integral no tocan la propiedad privada, así, digamos, opera y está concebida. La restitución de tierras es uno de los aspectos que tiene el punto 1, digamos, como elemento, y la restitución de tierras es un programa o una política de pública que apunta a reparar a las víctimas de despojo y abandono. Pero adicionalmente, la reforma rural integral establece que se debe garantizar el acceso a los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, al margen que hayan sido víctimas de despojo o abandono. Entonces, digamos, se complementan, pero la concepción del derecho es distinta. No considero que haya que modificar la estructura del ordenamiento jurídico colombiano para implementar la reforma rural integral. De ninguna manera. Insisto, aquí no se toca la propiedad privada y se crea una serie de programas para garantizar el acceso a la tierra, pero además desde una concepción complementaria desde los programas nacionales y desde la participación de las comunidades. Bien, Elkin, muchas gracias. Recordarle a nuestros estudiantes que tal vez se conectaron tarde a esta transmisión que hacemos en el marco de la Cátedra Antonio Nariño, una cátedra de la paz, que hoy nos estuvo acompañando Elkin Rocha Noriega. Él es profesional misional especializado de la FAO, abogado licenciado en Ciencias Sociales con una maestría en Políticas Públicas y Gobierno y con una amplia experiencia en temas agrarios y derechos humanos. El tema de la conferencia, el título de la conferencia que acabamos de presenciar tuvo por nombre La actual política de tierras en el marco del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera
paz que realmente reclama pues toda la sociedad colombiana en un alto porcentaje, pero quiero agregar, Elkin y estimados estudiantes y profesores, que cuando presentaba los indicadores y esas estadísticas frente al tema de la tenencia de la tierra, y concluye Elkin mostrando esta imagen donde se encuentran los pilares de la reforma rural integral. A veces es una gran paradoja que se haya tenido que hacer un acuerdo de paz para poder cumplir como con los elementos esenciales que debe suplir el Estado en una sociedad como la nuestra, y ver que a pesar de las circunstancias de riqueza con que cuenta nuestra nación, pues sigue estando concentrada la tierra. Los indicadores, como usted lo mostró, Elkin, no son favorables y hay una concentración muy fuerte que esperamos este tipo de reflexiones contribuyan a aumentar el nivel de conciencia y de la necesidad para que este país realmente alcance esos niveles de tranquilidad y de prosperidad y de democracia, que no solamente eh, se remita al tema normativo y escrito, sino que realmente se concrete, que es lo que realmente pues deseamos, porque muchos de nuestros estudiantes que están en estos momentos siguiendo esta transmisión, pues viven esa concentración de la tierra, creo yo, son testigos de cómo, mientras que alguien tiene 3.000 o 4.000 hectáreas, algunas hectáreas improductivas, otros tienen que subarrendar la tierra para poder cultivar unas fanegadas de cebolla o de papa. Muchísimas gracias, Elkin, por haber aceptado esta invitación de la cátedra de la Universidad Antonio Nariño, una cátedra que ya lleva algunos años con esta metodología donde un invitado pues maneja estas temáticas y que sirven para que nosotros como docentes de la cátedra reforcemos estos contenidos en nuestros encuentros. Muchísimas gracias, Elkin. Unos últimos segundos tal vez y con esto daríamos cierre a este encuentro.